Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a estar orando por la palabra de este nuevo domingo. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de tomar nuestros lugares. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos disponemos a recibir la semilla de tu palabra, Señor. A recibir esa palabra preciosa de vida, de fe, de esperanza, de fuerzas nuevas, Señor, de exhortación, de consolación, que únicamente tu palabra puede darnos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos a punto de ser alimentados espiritualmente, Señor, por el alimento que tú has preparado en este domingo. Te pedimos que la palabra hoy predicada, expuesta, enseñada, penetre en lo más profundo de nuestras almas y corazones, Señor. Que haga cambios en todos y cada uno de los presentes y que genere cambios espirituales, Señor. Que ablande en nuestro corazón, que verdaderamente sepamos y creamos que tú nos estás hablando, Padre. Nos disponemos a escuchar tu palabra con expectativa, con respeto, con reverencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermano. Hoy vamos a hacer algo. Hoy vamos a estar predicando, hermano, acerca de un tema muy bonito. Como base bíblica, la base bíblica el día de hoy es tan cortita que la vamos a leer todos juntos al mismo tiempo en voz alta. Vamos allá al Evangelio de Juan, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a estarle dando lectura a un solo versículo, que es el versículo número 35. Hermanos, este es el versículo más corto de la Biblia. ¿Y qué dice, hermanos, todos juntos? Jesús lloró. Y esa es nuestra base bíblica, hermanos. Qué hermosa es la palabra de Dios, que en tan pocas palabras van a ver el alimento que nos va a dar, de qué forma nos vamos a nutrir a través de estas palabras. Aquí el contexto es muy sencillo, ¿verdad? Es cuando muere Lázaro, y me llama la atención que Juan narra este evento. Jesús lloró. Es como si él estuviera platicando la historia, ¿verdad? De cuando Lázaro muere, cómo estaban sus hermanas de tristes, cuánto tiempo tenía Lázaro ya muerto cuando Jesús llegó. Pero de repente como que Juan hace un paréntesis, nada más para hacernos saber que frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Y luego continúa la historia. Hermanos, conozco gente que me ha preguntado o me ha dicho, incluso gente que se ha molestado, que nos han dicho: oye, Jorge, bueno, ¿y por qué ustedes los cristianos? Me han dicho: yo fui a una iglesia, a X iglesia, y me ha tocado ver que los cristianos, ¿por qué lloran tanto? ¿Por qué cuando hay un servicio y ponen la música, por qué hay gente llorando? Una vez una de mis hijas se me asustó, estaba muy chiquita, y la llevamos a un servicio. Mi hija, la más chiquita, estaba muy chica, y fuimos a un servicio dominical. Y al momento de la administración, de que termina la predicación, estaba la alabanza, tocando adoración, estaba el pastor ministrando, y de repente mi hija empieza a ver que algunas personas caen sobre sus rodillas en el altar de Dios, llorando desconsoladamente. Y ella se asustó y dijo: pues que es algo malo. Y eso me puso a pensar cómo es que los seres humanos rápidamente relacionamos las lágrimas con dolor, con tristeza, con angustia, con cosas negativas, ¿no? Entonces ella por eso se asustó y salió de ahí llorando, y muy asustada, no comprendía qué era lo que estaba pasando. Y ciertamente, hermanos, había muchas personas que cómo no iban a llorar, ¿verdad? No sé si te ha pasado, a mí sí, pero cómo no iban a llorar si van y desgarran su alma delante de Dios, si llevan problemas con hijos que están en las drogas, con hijos que no saben dónde están. Me tocó estar en servicios donde pasaban padres a testificar que sus hijos estaban secuestrados y que iban a rogarle a Dios que le regresaran a sus hijos. ¿Cómo no iban a llorar?
en la presencia de Dios. Y una vez una persona me dijo, es que en la iglesia cristiana lo único que intenta el pastor es hacerte llorar. Y me cae bien gordo que nada más te quieran hacer llorar. Yo le dije, no es que el pastor no esté interesado en que llores o no llores. Lo que pasa es que la presencia de Dios toca tan fuerte en la vida de las personas que es inevitable hacerlo, es inevitable llorar. Y no necesariamente de dolor o de tristeza o por una petición. A veces lloramos de puro gozo, de pura alegría por estar en la presencia de Dios. Hermanos, cuando la noche que yo me convertí a Cristo, yo lloré primero de desesperación, pero lloré el doble cuando me encontré cara a cara con Dios. Yo lloré de desesperación, de angustia, de clamor, sí, era un llanto de dolor. Pero cuando Dios me responde, cuando Dios me dice, hijo, aquí estoy, cuando Dios me abraza, cuando Dios le da calor a mi vida, cuando Dios resucita mi alma que estaba muerta en sus delitos y pecados, en ese momento yo lloré el doble de fuerte, pero ya no de dolor, de clamor, sino de gozo y alegría por haberme encontrado con mi Creador. Amén, amén. Hermano, yo quiero hablarte de algo muy importante en la vida cristiana, que puede que muchos estemos perdiendo, de algo que es vital en la vida cristiana encendida en la llama del Espíritu. Y ese algo se llama sensibilidad. Vivimos en una sociedad que nos dicta que la sensibilidad es alguna señal de debilidad, que la sensibilidad es señal de feminidad, que la sensibilidad es algo que te va a hacer más bien que mal, cosas que por supuesto son mentira. Y es que hay algo, hermanos, que nos ayuda delante de Dios a llevar una vida más íntima con Él, algo que es capaz de expresar lo que las palabras no pueden. Porque los sentimientos, hermanos, es algo que no se ve. ¿Tú estarás de acuerdo en el que el amor no es algo que puedas ver con tus ojos físicos? El odio no es algo que tú puedas ver con tus ojos físicos. El dolor no es algo que puedas ver con tus ojos físicos. Pero me llama la atención que Dios nos diseñó con algo, hermanos. Algo que sí es físico, algo que sí puedes tocar con tus manos, algo que puedes ver con tus ojos y que son expresiones del corazón de una persona. ¿Y sabes qué es ese algo físico que tú puedes tocar, que tú puedes ver y que te habla del corazón de una persona? Son las lágrimas de una persona. El versículo más corto de la Biblia es el que acabamos de leer. Jesús lloró, pero a su vez es uno de los más grandes que la palabra de Dios contiene. Jesús lloró, hermano, y no nada más en esa ocasión. Jesús lloró en varias ocasiones. Y con esas lágrimas que alguna vez corrieron por las mejillas del Maestro, Él nos quiere enseñar algo muy importante el día de hoy. Que hay que sacrificar las lágrimas. Que las lágrimas no es señal de debilidad. Que las lágrimas no es algo nada más de mujeres, hombres. Que las lágrimas no es algo nada más de niños. Que las lágrimas es algo de seres humanos. Hermano, en el Antiguo Testamento, la única forma que había de expiar los pecados y lograr una conexión con Dios, la única manera era el sacrificio. ¿Y cuál era el mejor sacrificio? El sacrificio óptimo era un cordero limpio y sin defecto. Tenían que criar un cordero completamente limpio, sano, sin ningún defecto, para sacrificarlo a su Dios y así poder expiar los pecados. Pero dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento estos sacrificios, estas cosas antiguas, lo único que lograban hacer era cubrir los pecados. Es como si fuera una bandita, hermanos, un curita, ¿sí? Que traes una herida y que ese curita te la tapa. Sí, te la tapa, evita que te toquen y te provoque dolor, evita que se te infecte, evita que te entre bacteria, suciedad, te cubre la herida. Pero el sacrificio de Cristo no cubre los pecados, quita los pecados. Y es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Ahora, en el Antiguo Testamento este era el mejor sacrificio, un cordero limpio y sin defecto. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Jesús viene como cordero, que así lo predica Juan Bautista. Viene el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Y de repente llega Jesucristo.
El sacrificio de Jesús, hermano, nos basta a ti y a mí y le basta al mundo entero. Porque la palabra de Dios dice que el Cordero de Dios quita el pecado del creyente, el pecado de algunos, el pecado de un pueblo, no, el pecado del mundo entero. En el Antiguo Testamento, hermano, el sacrificio bendecía a una familia, a un individuo o a lo mucho hacia sus familiares, a un hogar. Pero el sacrificio que Jesús hizo, el sacrificio que hizo el Cordero de Dios, nos basta para que quite el pecado del mundo entero. Es por eso, hermanos, que en el Antiguo Testamento, usted cuando lo lea, se va a dar cuenta que viene muy pocas veces la palabra sacrificio. En el Antiguo Testamento la vas a encontrar infinidad de veces, pero en el Nuevo Testamento se habla de un solo sacrificio, que basta y sobra, que es más que suficiente, y es el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Es como un cordero al matadero, dice la palabra. El día de hoy yo quiero invitarte, hermano, a hacer un sacrificio, pero no un sacrificio como el que se hacía en el Antiguo Testamento. Y tengo que dejar claro, hermano, que esto no se trata de sacrificar animales, eso ya no es necesario. Y en cuanto a salvación, el mayor sacrificio que ha existido es el sacrificio en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo. Ese es el mejor y más grande sacrificio que existe y que existirá. Pero hoy te quiero invitar a hacer un sacrificio más. Te quiero invitar a hacer un sacrificio que muchas veces, hermano, batallamos para hacer, que es sacrificar no un animal, sino sacrificar nuestras lágrimas. ¿Hace cuánto, hermano? Te voy a preguntar directamente, ¿hace cuánto a todos y cada uno de los que están aquí, hace cuánto no sacrificas tú tus lágrimas en el altar de Dios? ¿Hace cuánto, hermano, que tú no derramas una lágrima por la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no derramas una lágrima al momento de que estás orando? Porque a veces levantamos las manos, decimos, sí, Señor, te pongo en tus manos mi familia, pongo en tus manos mi negocio, pongo en tus manos mi salud, pongo en tus manos todo lo que amo, y se acabó la oración. Pero Jesús nos enseñó, hermanos, delante de la tumba de su amigo, que es de seres humanos que están en conexión con Dios, llorar y sacrificar sus lágrimas. Hermanos, el día de hoy vivimos en un continente machista. Un machismo que le ha querido impedir a los hombres llorar. Es algo que el hombre se le enseña desde pequeño. Los hombres no lloran. También se le está enseñando a la mujer a crear dentro de sí una dureza de corazón muy grande, bajo el pretexto de que así nadie podrá dañarte ni hacerte sufrir. Y es así como la sociedad ha convertido el llorar más en una acción de dolor que de petición. Pero la Biblia no está de acuerdo con eso. La Biblia dice: llora, saca tus lágrimas, desgarra tu alma, porque tus hermanos no pueden ver qué traes en el corazón. Tus hermanos no pueden saber lo que sientes, no pueden saber lo que piensas, pero las lágrimas es la única expresión física de que un ser humano tiene sentimientos, de que un ser humano está verdaderamente conectado con su Creador. La mayoría de la gente llora, hermanos, porque les pasa algo malo. Pero cuando usted logra sacrificar lágrimas en el altar de Dios por su causa, usted tiene la ventaja por encima de todos los demás. El que llora, hermano, es de un corazón tierno, es de un corazón noble. Y algo que debemos entender que es muy importante es que el reino de los cielos no le corresponde a los de corazones ni buenos ni de corazones malos. El reino de los cielos le pertenece a los que tienen un corazón quebrantado, arrepentido. Esos son los herederos del reino de los cielos. Los que tienen un corazón noble, tierno, de carne. Y muchos dicen: bueno, pero es que si yo me vuelvo así, si yo quito mi dureza, si yo quito mi protección, si yo le quito el blindaje a mi corazón, me lo van a dañar así, rápido. Un hombre, mi esposo, mi familia, alguien del trabajo, algún comentario en Facebook va a hacer que entre a mi corazón y me lo va a lastimar. Porque la gente se burla de todo, hermano. De si eres alto, si eres chaparro, si eres gordo, si eres flaco. El ataque está en todos lados y sobre todo en las redes sociales. Pero ¿cuál es la forma en la que tú puedes tener un corazón blando, de carne, tierno, que ame, que perdone, que sienta, pero a la vez que esté protegido del mundo? El versículo que dice la palabra de Dios cuando Jesús nos habla, cuando Dios nos habla y nos dice:
dame, hijo mío, tu corazón. Ablándalo. Tu corazón tenlo de carne, con calor, tierno, caluroso. Pero nunca lo pongas en las manos del mundo. Ponlo en las manos de Dios y ahí va a estar más que seguro. Hermano, el que sabe llorar delante de Dios sabe acercarse al reino de su Padre Celestial. El que llora delante de Dios es fácil de que reivindique su camino, es fácil de que aprenda a conocer la voluntad de Dios. El que llora delante de Dios es fácil que conmueva el corazón de su Padre. Hermano, porque a veces nos imaginamos como Dios es todopoderoso, sí lo es. Como Dios es eterno, que sí lo es. Como Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y no, muchas veces nos enfocamos mucho en estas características tan bonitas que Dios tiene. Se nos olvida que Dios en su espíritu tiene tanto amor hacia nosotros que Él se conmueve como un padre. Claro que Dios se conmueve. Claro que algo siente Dios en su corazón cuando uno de sus hijos sacrifica lágrimas en su presencia. Aquí hay padres, aquí hay madres. ¿Qué sientes cuando tus hijos llegan con lágrimas en tus ojos? Tú todavía no sabes si son lágrimas de dolor o de alegría, pero a ti ya te conmovió el corazón. ¿O miento? ¿Verdad que no? Como tú ves lágrimas en el rostro de tus hijos, tú te pones a la defensiva, tú lo quieres proteger más. Hijo, ¿qué te pasa? Hijo, ¿qué tienes? Hijo, aquí están mis brazos, aquí está mi apoyo. Si tienes algún problema lo resolvemos juntos. Un papá no se queda de brazos cruzados, un papá acciona, un papá reacciona a las lágrimas de sus hijos. Y Dios no es diferente. Dios reacciona a tus lágrimas y no nada más lágrimas de dolor. Dios te dice, a ver, hijo, estás llorando porque algo te duele. Tienes dolor en tu corazón. Él ya lo sabe, pero Él quiere platicar contigo. Y por eso a veces Dios te pregunta, porque quiere que tú le digas, sí, papá, me lastimaron el corazón. Sí, papá, me hicieron sentir mal. Sí, papá, ese comentario que hicieron allá me entró a mi mente primero y luego a mi corazón, y por eso no puedo dejar de llorar. Y por eso hay veces que también, hermano, cuando estés alegre, te puedes decirle, ¿sabes qué, papá? Sí estoy llorando, pero de alegría, porque me fue bien en el trabajo, porque logré un propósito, porque me contrataron donde yo quería, porque logré algún objetivo importante para mí, y estoy llorando de alegría. ¿Y sabes qué va a decir Dios? Pues yo lloro contigo, yo celebro contigo, yo me alegro y me gozo contigo. Ese es nuestro Dios, hermano. Debemos de entender que Dios no es como en el Antiguo Testamento para Israel. Israel tenía un Dios en el cielo, un Dios distante, un Dios que gobernaba desde allá arriba. Pero a nosotros se nos dio a su Hijo, se nos dio a Jesús, un hombre, un Dios de carne y hueso, que se identifica con nosotros, un Dios de carne y hueso que dice, yo sé lo que es llorar. Yo lloré delante de la tumba de Lázaro, yo también sentí dolor en mi corazón y por eso me identifico contigo. Sacrifica tus lágrimas en el altar de Dios, no endurezcas más tu corazón. Si te gustan las predicaciones, hermano, de esta iglesia, qué bueno que te gusten, pero cuando se acaban, derrama tu espíritu, tu alma, tus sentimientos, tus emociones en el altar de Dios. No te quedes con un mensaje intelectual, quédate con un mensaje que entre a tu corazón. Y eso es lo más importante. Hay gente, hermano, que sale y que me dice, híjole, yo batallo para memorizar, no me acuerdo bien cómo decía el versículo, Jorge, no me acuerdo de la mitad de lo que predicaste, pero cuando fue el momento te derramaste delante de la presencia de Dios, lloraste, sacrificaste tus lágrimas. Yo me doy por bien servido, hermano, porque hiciste lo que se viene a hacer a la iglesia, que es entregar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, todo lo que eres en el altar de Dios. Por eso les he dicho, hermanos, vengan cómodos, vengan a gusto de ropa y de todo, porque a veces Dios te va a llevar a hincarte, a aventarte al suelo, a sacrificar tus lágrimas tumbados en el altar. Y por eso yo a veces digo, mujeres, cuidado, porque a veces vienen con unos taconzotes que dicen, no, mejor no me agacho, o con un vestido que no, mejor tan entallado que mejor no me agacho, porque puede pasar un accidente, hermanos. Vengan dispuestos a quebrantar su alma delante de Dios. Si quieres venir, hermano, en pantalonera, pero vas a derramar tu alma en la presencia de Dios, hazlo. A mí no me importa. A Dios lo que le importa no es tu vestimenta física, es cómo rasgas tu alma en su presencia. La mayoría de la gente llora por dolor, hermanos, pero en Dios es diferente.
ese llanto del que yo te estoy hablando no debe salir de una apariencia, debe de salir de un quebrantamiento genuino del corazón. Hay gente que se entrena para llorar, por ejemplo, actores o actrices que están ya tan amaestrados, que son ya tan buenos en su trabajo, que son gente que se preparan para llorar cuando a ellos les plazca. Pero yo te estoy hablando de esas lágrimas, como dice el mundo, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Sino de aquellas lágrimas que conmueven a Dios, de esas lágrimas que lo conmueven tanto que Él mismo te ha mandado una parte de Él a enjugar tus lágrimas con su propia mano. Yo me refiero a estas lágrimas sinceras, hermano, a estas lágrimas como las que lloró, por ejemplo, Jeremías en aquella cárcel por un pueblo cautivo que le había dado la espalda a Dios. Un profeta, hermano, que él estaba con Dios, que él sabía que Dios estaba con él, que él hacía la voluntad de Dios. Y muchos han de haber dicho, pues a él que él estaba bien, ¿verdad? Pero él lloró porque el pueblo le dio la espalda. Así de blando tiene que ser el corazón de un cristiano, así de sensible tiene que ser el corazón de un hijo de Dios, que te duela lo que los demás hacen, que si tú ves un alma que va camino al infierno, te tiene que doler al modo de que te saque lágrimas. Así era Jeremías. Y a Jeremías pasó a la historia, hermanos. ¿Sabes cómo se le conoce a Jeremías? ¿El profeta qué? El profeta llorón. Se le conoce como el profeta llorón, pero pasó a la historia como uno de los grandes hombres de Dios. Con esas lágrimas, por ejemplo, el profeta Nehemías, cuando se enteró que el muro de Jerusalén había caído. Esa clase de lágrimas que derramaron todos los hombres de Dios, que fueron utilizados por el Padre de los cielos para cambiar el mundo. Hubo lágrimas en ellos. Tú debes entender, hermano, que tus lágrimas pueden cambiar el rumbo de tu vida. Si usted cree que llorar es de débiles, lo invito nuevamente a leer nuestra base bíblica. ¿Cuál es nuestra base bíblica? Todos juntos. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús derramó lágrimas. Si usted cree que llorar es de débiles, pues tenga cuidado, hermano. Si usted piensa que es mejor que Jesús, entonces no llore. Pero yo no soy mejor que Jesús. Y como no soy mejor que Jesús, yo también voy a llorar como Él lo hizo. Jesús lloró en varias ocasiones. Lloró frente a la tumba de Lázaro, pero también lloró cuando vio a gente caminando, y dice la Biblia que eran como ovejas sin pastor. Jesús lloró cuando veía a las personas descarriadas, que no tenían una sujeción al Dios que se estaba manifestando, que iban camino a la perdición eterna, a la condenación eterna. Jesús lloró también en ese momento. Jesús lloró unas veces en público, otras veces en privado, pero Jesús sabía que sus lágrimas eran más poderosas que el mismo poder de sanar, porque la sanidad movía el corazón de los hombres. Cuando Él hacía algún milagro, que sanaba un paralítico, por ejemplo, eso movía el corazón de los hombres, claro que sí, pero las lágrimas de Jesús movían el corazón de Dios, y eso era todavía más importante. Y si Jesús fue tan perfecto como hombre, fue porque decidió amar a las personas, pero a quien quería agradar con esas lágrimas no eran las personas, era a su Padre. Hermano, la palabra de Dios dice que en Getsemaní Jesús estaba sumergido en una gran angustia, ¿recuerdas? Cuando sabía lo que venía, cuando sabía lo que se avecinaba, Jesús estaba clamando al Padre, y dice la palabra que había sudor, gotas como de sangre. Y aquí hay varias interpretaciones. Hay unos que dicen que la Biblia se refiere a que el dolor era tanto y la angustia era tanta que Jesús sentía que ese sudor no era agua sino sangre. Y hay otros que dicen que científicamente un cuerpo totalmente angustiado, con estas emociones tan alteradas, es capaz de sudar como cafecito, que es sangre, hermanos. No importa cuál es la interpretación correcta, lo que importa es que Jesús estaba derramando lágrimas en ese momento, el más importante y decisivo de su vida terrenal. Hermano, tú debes entender que las lágrimas, tal vez para los hombres te van a hacer así como que ver feo, fea, o que te ves mal llorando, pero delante de Dios te vas a ver tierno y justo. Las lágrimas, ¿sabes qué son? Las lágrimas son un símbolo de humillación delante de Dios. A mí no me importa cómo ven los hombres, los seres humanos. A mí no me importa si me llaman débil o afeminado por llorar.
A mí lo que me importa es que Dios recoge cada una de mis lágrimas. Porque, ¿sabes por qué? Porque algún día, dice la palabra, que esas lágrimas que hoy son de dolor y sufrimiento, algún día serán sueños cumplidos y serán lágrimas de gozo y de alegría. Sueños que Dios guardó, necesidades que Dios guardó, peticiones que Dios guardó e incluso milagros que Dios guardó para un día materializarlos frente a tus ojos. ¿Quién cree esto que yo estoy predicando? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees, hermano? Algo muy importante, hablando de las lágrimas. Tus lágrimas son una invitación abierta a que obre el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza de Dios en la persona del Espíritu es consolar a los quebrantados. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando Jesús se fue a la diestra del Padre, Él hizo una promesa y Él dijo: vendrá otro consolador. El Espíritu Santo viene a consolar, viene a tomar tus lágrimas. En la traducción original, hermano, la palabra consolador significa el que limpia las lágrimas de tu rostro. El que limpia las lágrimas de tu rostro. Tiene que haber lágrimas en tu rostro para que el Espíritu Santo haga su función. Pero a veces somos tan duros, a veces somos tan secos, a veces somos tan fríos, a veces nos tragamos nuestros propios sentimientos, que el Espíritu Santo no obra, hermano, porque no hay lágrimas que enjugar, no hay mejillas que limpiar. Estamos tratando de lucir bien, guapos, guapas en la iglesia, con porte. Pero eso no es el pueblo de Dios, eso no es la iglesia. La iglesia son hombres y mujeres con corazones sensibles, dispuestos a embarrarse de maquillaje, no le hace, pero derramar lágrimas en la presencia de Dios. Un consolador, hermano, es aquel que llega y con su propia mano limpia las lágrimas de tu rostro. Entonces el consolador, que es el Espíritu Santo, ha sido enviado a la tierra aquí a eso, a limpiar lágrimas. Si tú lloras delante de Dios, el Espíritu Santo estará ahí junto a ti, activo, encendido, consolando. Limpiará tus lágrimas con tus propias manos y te puede hablar al oído y decir: esas lágrimas yo las veo, yo las cuento y te las voy a convertir en risa y en alegría. Hermano, hay algo muy interesante que debemos de saber. Un hombre y una mujer que sabe llorar delante de Dios siempre tendrá el respeto hasta de los mismos ángeles. ¿Sabes por qué? Porque yo no he encontrado en la palabra de Dios que un ángel haya llorado. Porque llorar es para seres humanos. Cristo nunca había llorado, hermano, antes de venir como hombre en un cuerpo humano. Pero cuando lo hizo, Él entendió lo que significaba llorar. Lo entendió también, que Él lloró sin ninguna vergüenza y sin importar quién lo viera, porque quería enseñarnos algo. Quería enseñarnos que tus lágrimas pueden ablandar la tierra donde hoy tú te encuentras parado. Hermanos, tenemos que entender que la base bíblica que leímos, después de que Jesús lloró, pasaron dos cosas extraordinarias. Es cuando Jesús, primero que nada, empieza a orar al Padre. Y Él dice: estas lágrimas y esta oración, Señor, la voy a hacer para que todos escuchen. Para que todos escuchen que tú estás aquí, Señor, que estas lágrimas tú las respondes. Y después da una palabra, da una orden, hermanos, maravillosa, da una orden espectacular, uno de los milagros más grandes del Nuevo Testamento. Después de derramar lágrimas, de que el Espíritu Santo se activa en la persona de Jesús, de que el Padre se conmueve por las lágrimas de su Hijo, en ese momento lanza unas palabras de poder que dicen: Lázaro, sal fuera. Hermano, después de tus lágrimas, después de que derrames tu presencia, de que derrames tu alma en la presencia de Dios, pueden pasar los más grandes milagros, porque eso pasó con Jesús. Jesús lloró y poco tiempo después Lázaro estaba quitándose las vendas, viviendo y respirando otra vez, por el poder del Espíritu Santo, que dice la palabra que es el Consolador. Porque esas lágrimas de Jesús las entendió el Espíritu y las honró el Padre, y por eso un muerto se levantó, y por eso un muerto volvió a vivir, por el poder del Consolador. Hermano, tus lágrimas pueden cambiar tu entorno. Tu desierto puede ser cambiado a suelo fértil con tus mismas lágrimas. Así que sacrifica lágrimas en el altar de Dios. Todos los tremendos hombres de Dios que hoy existen testifican que las más poderosas intercesiones han sido acompañadas de lágrimas. Que cuando Dios ha respondido a la oración de una madre angustiada, es porque ha llorado en la presencia de Dios.
Que cuando Dios ha respondido al corazón de un padre lastimado, es porque ha llorado en la presencia de Dios. Que cuando Dios ha hecho milagros, hermano, cualquiera que te lo testifique va a pasar a testificarte que en su intercesión, en su oración, en su intimidad, hubo lágrimas. Hubo lágrimas. Todos los tremendos hombres de Dios que hoy existen lloraron en la presencia de Dios. Dicen también que no existe una derrota contundente sobre Satanás si no se ha caminado por un camino lleno de lágrimas. Y usted sabe algo, hermano, Satanás sabe esto. Por eso es que él, su trabajo, su misión es endurecer tu corazón. Hermano, tú entra al Facebook y vas a ver que montones de personas publican: ni una lágrima más, no lloraré más, a partir de ahora seré duro, seré dura porque el mundo me traicionó. Si te han engañado, endurece tu corazón y vivirás sin traición y sin no. Esa clase de mentiras, hermano, esa clase de corazones fríos, esa clase de corazones secos, esa clase de corazones sin vida, no conmueven el corazón de Dios. Hermanos, Satanás hará todo lo posible para evitar que un hombre o una mujer derrame lágrimas, porque él sabe que las lágrimas pueden cambiar la vida de alguien. Y te lo demuestro bíblicamente. La palabra dice en Mateo capítulo 5 versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No dice también, o no dice algunos de los que lloraron y algunos de los que no. Dice los que lloraron recibirán consolación. ¿Quieres ser tocado por el Espíritu? ¿Quieres ser consolado por el Espíritu? ¿Quieres ser encendido en el Espíritu? Tienes que derramar lágrimas. Porque Jesús enseñó en sus bienaventuranzas que los que lloran serán consolados. Nada más. Los que han derramado lágrimas de culpa, de dolor o de alegría. No importa, hermano, el sentimiento que te las esté provocando. Lo que importa es dónde estás depositando tus lágrimas. ¿En el mundo? ¿En el hombro de un ser humano? ¿En programas de autoayuda en YouTube? ¿O en la presencia de Dios? Hemos dicho que bienaventurado significa 3 veces felices, porque solo los que lloran tendrán al Espíritu Santo a su lado, limpiando sus lágrimas y dándole consolación. Un ser humano seco, frío, muerto por dentro, que no llora, el Espíritu Santo llega y dice: aquí no hay trabajo que hacer. Pero en un rostro lleno de lágrimas, de desesperación, de angustia, de clamor, de intercesión, de alegría, de gozo, de lo que tú quieras, llega el Espíritu Santo y dice: aquí me quedo porque aquí hay lágrimas, y el Padre me ha enviado a enjugar las lágrimas de los quebrantados de corazón. Hermano, si usted quiere tener una oración efectiva, añádele lágrimas. Y no te estoy diciendo que finges o que pienses en algo muy triste para que te salgan las de cocodrilo, no. Te estoy hablando de que aprendas a gozarte en la presencia de Dios. Sacrifica lágrimas en el altar por esa causa, y yo te aseguro que Dios no podrá dejar de oír ni una sola de tus oraciones, porque vienen acompañadas con lágrimas. Y esta palabra no es solo para aquellos que nunca han querido llorar delante de Dios, también para aquellos que lo hicieron y que poco a poco lo fuimos abandonando. Dios quiere recuperar esas lágrimas. Hermano, el mundo te dice: los machos no lloran. Y ¿sabes qué? Es cierto, los machos no lloran, pero los hijos de Dios sí lo hacemos. Porque en el Evangelio no somos machos, somos hombres. Los machos es nada más para los animales, hermano. Pero usted no ve un animal macho llorando por sus errores. Un hombre es el que llora por sus errores. ¿Y sabes quién nos enseñó a llorar? Jesús. Porque Jesús lloró. Y Jesús nos enseñó, el mejor hombre que ha existido, el que nos enseña a los hombres a ser hombres, derramó lágrimas. ¿Usted está entendiendo este mensaje? Yo le estoy hablando de un llorar, de un lloro que es intercesor, de un llanto, no de ese llanto que es de autocompasión, o de ese llanto que es de pobrecito de mí, mírame cómo sufro. Ese llanto no sirve de nada, ese llanto no es efectivo. Ese es el llanto que Satanás quiere que tengas, un llanto de lástima, de derrota. El diablo es feliz cuando te hace llorar de esa manera, pero usted no llora así. Usted llora con una convicción, hermano, la convicción de llorar, no por sentir lástima por usted, sino porque sabe que sus lágrimas sinceras tienen poder delante de Dios. El mismo Espíritu Santo te ayuda a llorar, porque Él mismo te consolará. Él conoce al Padre Celestial más que nosotros mismos, y Él sabe que el Padre no se puede negar a las lágrimas de su Hijo. Hermano, ¿quién de aquí se puede negar a las lágrimas de nuestros hijos? No podemos. Nos toca el corazón, nos mueve.
Llorar es una manifestación del alma movida por un corazón que está humillado. Por eso cuando usted tiene un alma ganada por Jesús, un alma abrazada por Jesús, usted puede derramar lágrimas delante de Dios sin que le dé vergüenza. Hay una oración que a mí me gusta mucho del profeta Jeremías, que la hizo llorando. Lamentaciones 2:19 es una oración que el profeta hace y dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hay una oración, hay una intercesión ahí. Dios le está hablando al profeta y le dice: es necesario que intercedas porque pequeños están muriendo de hambre, es necesario que intercedas porque el pueblo está sufriendo, es necesario que intercedas porque el pueblo la está pasando mal, porque hay muerte. Pero Dios le dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Qué significa derramar como agua tu corazón? Llora en la presencia de Dios. Cuando clamas, cuando intercedes, cuando oras, cuando pides, hazlo con lágrimas. Esa es una oración poderosa. Jeremías está enseñándonos que él logró cambiar y liberar a una nación con esa clase de intercesión. Una intercesión acompañada de lágrimas. Jeremías nos está diciendo que tú puedes levantarte en la noche, hermano, derramar tu corazón ante la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Por la vida tuya y de los que tú amas. Tú puedes interceder poderosamente por aquellos que amas. Si tú acompañas tus oraciones con lágrimas, tu corazón y tu alma se van a unir y van a conmover el corazón de Dios a tu favor. Tus lágrimas no pueden pasar desapercibidas. Así de importantes son tus lágrimas. Esas lágrimas siempre cuentan delante de Dios. Tú sabes que la oración que viene con lágrimas no viene de hipocresía o no viene así como de hacerlo por compromiso, sino que viene directamente de un corazón humilde y que reconoce la grandeza del Todopoderoso. Hermano, es muy sencillo. Cuando el alma se llena y un corazón se humilla delante de Dios, ¿sabes qué es lo que sale? Salen lágrimas, producto de un corazón entregado en las manos del Padre y de un alma hinchada de tanta bondad, de tanto amor que tenemos para dar. Y todo porque has decidido sacrificar tus lágrimas delante de Dios. Es el milagro más grande que puedes recibir. Una respuesta de Dios a tu clamor que fue acompañado de lágrimas. Yo te lo he testificado antes, hermano, cuando yo recién me convertí al Evangelio. Yo veía en la televisión a personas pasando hambre y me corrían lágrimas, porque el Espíritu Santo, hermano, me tenía tan abrazado. Y yo me incluyo ahorita, hermano, en los que ahorita puede que hayamos perdido esa sensibilidad, que se nos esté apagando, por como el mundo va avanzando, hermano, y que el enemigo nos quiere endurecer. Pero este mensaje es para recuperar lo que alguna vez perdimos, la sensibilidad, la capacidad de llorar delante de Dios. Hermano, estas lágrimas hacen que te olvides de aquel momento en que te derramaste delante de Dios. Esas lágrimas hacen que nunca olvides de quién dependes. Esas lágrimas hacen que nunca olvides el momento en que tomaste la mejor decisión de tu vida, arrepentirte de tu pecado e invitar al Señor Jesús a formar parte de tu vida. Hermano, muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo envueltos en lágrimas. Las lágrimas te mantienen humilde. Tus lágrimas te dicen que necesitan a Dios. Tus lágrimas confirman lo que tu corazón tal vez no puede expresar con palabras. Tus lágrimas darán testimonio de que tienes una comunión con el Padre. Reprimir tus lágrimas, detenerlas, mantenerlas dentro de ti, es detener las bendiciones que Dios quiere darte. Hermano, hay un lloro muy poderoso. Jesús no lloraba por él, ¿sabías? ¿Tú crees que Jesús estaba llorando por él? Claro que no, él era Dios. Jesús no lloraba por él, Jesús lloraba por otros. Y ese es un lloro de compasión, un lloro que sale del vientre, que sale del corazón, que llega al cielo y que ni siquiera es por ti, es por otros. Esa es la intercesión más poderosa. Hermano, ¿qué sientes cuando ves a una persona pidiendo dinero para alimentarse? ¿Qué sientes cuando ves a alguien que le fue mal en la vida? ¿Qué sientes cuando ves a alguien, hermano, que tuvo un accidente y que perdió alguna de sus extremidades? ¿Qué sientes cuando ves a alguien, hermano, que el médico le ha dicho que está condenado a muerte? ¿Qué sientes si él no es tu familiar, si él no es tu amigo, si tú no lo conoces? ¿Qué es lo que sientes? Porque a tus hijos tú das la vida por ellos. A tus padres te duele lo que les pase.
a tu familia, a tus amigos. Pero ¿qué pasa cuando ves a alguien en situación de calle, en situación de dolor, de hambre, de frío, y que no es nada tuyo, que es tu prójimo? ¿Qué es lo que sientes? Nada. Ten cuidado, porque si no sientes nada, quiere decir que la llama está apagada. La llama está apagada. Jesús no lloraba por él, Jesús lloraba por otros. A Jesús le conmovió ver el llanto de Marta y de María. A pesar de que él sabía que iba a resucitar a Lázaro, él vio el clamor en Marta y María, hermanas de Lázaro que estaban destrozadas, que estaban envueltas en lágrimas y en desesperación, pero que ninguna de las dos perdió la fe en Jesús nunca. Hermano, ¿te das cuenta de la fe que tenían estas mujeres? A pesar de que Lázaro había muerto y que Jesús no había llegado a tiempo, ellas habían visto, hermano, que Jesús no había llegado. Le habían avisado, le habían mandado avisar: Lázaro, tu amigo, el que amas, está muy enfermo. Y Jesús no fue. Jesús lo dejó morir. Y en ese momento Marta y María estaban viendo a Lázaro morir y lo vieron dar su último suspiro. Y Jesús no estuvo ahí. Pero mantuvieron su fe. Mantuvieron su fe. Hermano, a veces cuando parece que Dios no te responde, es porque tiene algo mejor preparado. Jesús, hermano, no iba a ir a sanar a Lázaro. Jesús iba a hacer algo más extraordinario. Involucraba un poco de dolor, pero necesitaba las lágrimas de Marta y de María para que el poder del Espíritu y la mano del Padre se moviera, no a sanar a un enfermo, sino a que resucitarlo de la misma muerte. Hermano, si sientes que Dios no te contesta, es porque te está preparando algo mejor. Dios no deja lágrimas vacías. Dios no deja lágrimas en el suelo. Dios las recoge, Dios las cuida, Dios las guarda, Dios las mantiene. El Salmo 42 dice David: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Tú sabes qué significa este salmo? ¿Tú sabes qué significan estas palabras que David escribió? David, hermano, en algunas ocasiones, cuando estaba en su palacio, cuando estaba solo, en esa mesa enorme, hermanos, de ahí de donde él vivía, él estaba, mientras estaba comiendo, él sentía la presencia de Dios y sus lágrimas caían en su plato, sus lágrimas caían en sus pedazos de pan. Y por eso él dice que mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, porque él tenía su fe encendida de día y de noche. Y dice la palabra que cuando salía de su aposento, que los sirvientes o las personas le veían que había llorado, veían los ojos hinchados, veían las lágrimas, el rostro rojo, que le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Sabes qué quiere decir esto, hermano? Que para el mundo llorar es un símbolo de derrota. Te ven después de llorar con los ojos rojos y chiquitos y de inmediato piensan que estás mal o que tienes muchos problemas, porque de inmediato lo relacionan con derrota. Pero ellos no saben lo siguiente, hermano, que para ellos el llorar es el resultado de un gran problema, de una gran derrota. Pero para los hijos de Dios, el llorar en la iglesia es un síntoma de victoria absoluta. Allá afuera, hermano, hay corazones engañados por el enemigo, endurecidos, que no saben llorar. Por eso cuando tienen su encuentro con Dios, sueltan todas esas lágrimas que por años reprimieron. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros no llegó a los pies de Cristo llorando con lágrimas? Esa es la prueba más grande de que llorar es de valientes, de que llorar es una señal de victoria. Porque cuando tú recibes a Cristo, tus lágrimas saliendo de tus ojos son la prueba de que tu alma y tu espíritu están de fiesta, porque se han encontrado cara a cara con su Salvador y con su Creador. Préndeme la música, por favor. Hermano, nunca detengas tus lágrimas. Yo no te voy a pedir, ¿sabes qué? Levántate y suéltate llorando en este momento, hermano. No, eso es lo que yo no tengo el control. Yo lo que sí te voy a pedir es que en este momento entiendas lo que te estoy predicando. Que esto no se trata de soltar lágrimas porque sí. Que esto no se trata de llorar por llorar. Que esto que te estoy predicando se trata, hermano, de que logres derramar lágrimas porque sentiste la presencia de Dios. Porque crees en tu corazón que Dios está en este lugar y que a Dios le interesan tus problemas y tus situaciones. Que a Dios le interesa tu dolor y tu angustia. Que a Dios le interesa, por más pequeño que sea tu problema, Él es tu papá y a Él le importa. Que no hay cosas pequeñas delante de Dios. Que todo tiene un valor para aquellos que sabemos llorar en la presencia del Espíritu. Nunca detengas tus lágrimas.
Nunca dejes de derramar lágrimas sinceras delante de Dios. Nunca permitas que las ideas del mundo te endurezcan el corazón y te saquen las lágrimas, porque es secar el poder del Espíritu. A los hombres, hermanos varones que están en este lugar, Jesús nos enseña a ser hombres, ¿no? Y Jesús derramó lágrimas. Lágrimas que después de ser derramadas fueron seguidas por los milagros más poderosos que se han visto. Tus lágrimas pueden provocar milagros. No las apagues, no las detengas, no las encierres, porque tus lágrimas conmueven a Dios. Que te digan el llorón, pero un llorón victorioso, un llorón salvo, un llorón encendido en el poder del Espíritu, un llorón que ama no a su familia, nada más a su prójimo, un corazón que a veces vas a sacrificar más que lágrimas, porque ya hay gente, hermano, allá afuera que le ha ido mal en la vida y que a veces vas a sacrificar lágrimas, pero a veces vas a tener que sacrificar un billete de 50 pesos para que una persona coma. A veces vas a tener que sacrificar un poco de tiempo para orar por ellos. A veces vas a tener que sacrificar algún pendiente que tengas, algún compromiso, porque hay gente sufriendo y a veces se nos olvida. Todos los que estamos aquí somos personas ocupadas, con hijos, problemas, trabajos, negocios. Pero hermano, que eso no ocupe el lugar de esos pequeños momentos de derramar lágrimas en la presencia de Dios. Recuerden el caso de Pedro y de Judas, los dos culpables, los dos traicionaron a Cristo. Uno se suicidó, pero dice la palabra que el otro lloró amargamente. Dice la palabra que Pedro, al darse cuenta de lo que le había hecho a su maestro, lloró amargamente. Eran lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de culpa, lágrimas de dolor. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús resucita, y Jesús ya resucitado se para frente a Pedro. Pedro, avergonzado por su pecado, creyendo que no había perdón, que no merecía el perdón de Dios. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Porque Jesús sabía que Pedro había derramado lágrimas amargas, lágrimas que estaban expresando un corazón arrepentido. Y después de traicionarlo, después de negarlo, después de decir: no, yo ese ni lo conozco, lo que Dios le contesta a Pedro es: te encargo mi iglesia. Y Pedro se sorprende: Señor, ¿cómo es posible? Te traicioné, te negué, no una, ni dos, ni tres veces. Dije que no te conocía cuando más me necesitabas. Y vienes a decirme que me amas, que me restauras y que mi ministerio continúa. Y no solamente eso, hermano. Te recuerdo que el mismo que negó a Jesús es el mismo que estaba predicando el día de Pentecostés, cuando bajó aquel Consolador, convirtió a 3,000 personas y hablaban en lenguas y el mensaje del Evangelio se propagó. El mismo que negó a Cristo pero que lloró amargamente es el mismo que vio el nacimiento de la iglesia con su predicación. ¿Qué tan misericordioso es Dios? Hermano, si tú te has equivocado como Pedro, si tú has blasfemado como Pedro, si tú has negado a tu Dios como Pedro, en tus lágrimas está el perdón de Jesús. Hoy Jesús quiere perdonarte. Nuestro Dios no es un Dios de rencor, es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Hermano, derrama tus lágrimas en la presencia de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo, y te lo voy a poner porque a mí siempre me hace llorar eso. Hoy dos de las personas que más he amado en mi vida ya no están. Mis tías Vicky y Nela. Y siempre que hablo de ellas lloro, siempre. Y mucha gente dice: pobrecito, las extraña. Pobrecito. Pero cuando lloro, hermano, por la ausencia de ellas, no es de dolor, es de que no puedo creer lo misericordioso que Dios fue al permitirme a mí ver
cómo ellas entregaban su vida a Cristo antes de partir. Y si lloro cuando hablo de ellas, es porque sé que las voy a volver a ver y porque no tengo con qué agradecerle a mi Padre esa bendición. Hermano, yo no sé qué tema es el que conmueve tu corazón. El mío es ese. Ese es el mío personal. El estar tan agradecido con Dios de que nos dé vida eterna y un día poder volvernos a abrazar, un día poder volvernos a ver, un día poder volver a decirnos cuánto nos amamos. Pensaron que derrama lágrimas, pero dibuja una sonrisa en mi rostro. ¿Cuál es el tuyo? ¿Eres capaz de llorar delante de Dios? ¿Te da vergüenza llorar delante de Dios? ¿Eres capaz de derramar y sacrificar tus lágrimas delante de Dios? Hazlo en este momento. Porque los milagros más grandes, hermano, ocurren después de lágrimas derramadas. Ponte de pie. Ponte de pie, vamos a orar. Claro que extrañamos a los que ya no están. Y yo no pienso solamente en mis tías. Yo pienso en nuestro hermano Rafa, ¿se acuerdan de él? Nuestro hermano que venía aquí a este lugar, deseoso de servir. Aquel hermano que vino y que me vio a mí mucho más joven que él, con muchos menos años de experiencia en el cristianismo que él, pero él me enseñó algo. Él me dijo: yo me voy a sujetar a ti como pastor. Y yo de ahí aprendí a sujetarme a Dios. Ese hombre que tenía 50 años más que yo en el evangelio, llegó y me enseñó lo que es la sujeción. Y me dijo: como pastor te voy a respetar, yo me voy a sujetar a ti, a tu autoridad. Yo voy a dejarme enseñar por ti. Porque él sabía, hermano, que el que predica aquí no es un hombre. El que predica aquí es el Espíritu de Dios. Y ese hermano que venía lleno de fe, que venía gozoso, que quería servir en todo, hermano, que agarraba la guitarra, que cantaba, que quería hacer de todo, que se gozaba con las bendiciones de ustedes, de nosotros, que amaba este lugar y que partió amando a camino de fe. Lo vamos a volver a ver. Lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a abrazar y le vamos a volver a decir: hermano, Dios le bendiga, háganos pan. Háganos pan, nuestro hermano el panadero, nuestro hermano Rafa, que nos hizo pasar momentos tan bonitos y que dejó una huella muy importante en camino de fe. Hay personas que se han ido, hermano, que se han ido, pero si tú verdaderamente has depositado tu fe en Cristo, las vamos a volver a ver. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ve estas lágrimas, estas lágrimas. Cierra tus ojos un momento. Vamos a permitirle al Espíritu que toque nuestros corazones. Ahí donde estás, piensa, ora, clama, suelta lágrimas. Si quieres hincarte, hazlo. Si quieres sentarte, hazlo. No importa la posición, pero derrama lágrimas en la presencia de tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque te repito palabras de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran. Jesús nos dice 3 veces feliz. Si estás tan sensible, si tu corazón está tan blando que es capaz de llorar, de alegría, de gozo, de tristeza, de dolor, aquel que derrama lágrimas en la presencia de su Dios es un hombre o una mujer en victoria, porque esas lágrimas recibirán consolación. Es una promesa de Dios, es una promesa de nuestro Padre, es una promesa de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Permite al Espíritu Santo que toque tu corazón. Ora por tus hijos, ora por tu ciudad, ora por tu trabajo, ora por la salud tuya, ora por tu iglesia, ora por tus hermanos, ora por la comunidad cristiana. Hay tanto por qué pedir a Dios y también hay tanto por qué agradecer. Hoy estás aquí.
bendecido con tu familia carnal y tu familia espiritual. Hoy estás aquí, hermano, en este día caluroso, disfrutando del clima sano. Vienes a convivir con tu familia, vienes a ser alimentado por la presencia de Dios, por la palabra. Vienes a ser amado, perdonado por el Espíritu. Vienes a ser tocado por la palabra. Vienes a ser sensibilizado. Ora un momentito, te voy a dar un momentito para que tú en tus palabras te dirijas a tu Padre.